Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a cómo retirar desde tu Trust Wallet hasta tu cuenta bancaria. Paso a paso te voy a enseñar todas las opciones que tenemos. Presta mucha atención porque comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este caso para enviar nuestro capital desde Trust Wallet a una cuenta bancaria tenemos que saber que tenemos que realizar un paso intermedio, ya que en Trust Wallet vamos a tener un criptoactivo, un token que vamos a tener que convertir a una moneda fiat, moneda fiduciaria como puede ser el euro, el dólar, la libra esterlina, etc. y luego enviarla a nuestro banco. Por eso lo que nosotros vamos a tener que hacer es utilizar un intermediario, como os digo, y vamos a utilizar en este caso la plataforma de Kraken. Es verdad que podemos utilizar otros intermediarios, como por ejemplo puede ser Binance, como puede ser Coinbase, como puede ser KuCoin, como puede ser Crypto.com, y os voy a dejar enlaces de referidos en el primer comentario que os dejo aquí en este vídeo. También podéis preguntarme todas las dudas que queráis, eso no hace falta que lo diga. También tendréis mis redes sociales por si queréis contactar y preguntar dudas directas y rápidas relacionadas con el tema. En este caso, como os he comentado, he elegido Kraken y lo hago principalmente porque el retiro es más barato que en otras plataformas. En Binance no sé si recuerdo que te cobraban 1 euro o 1,50, en Coinbase un poquito más, bueno, en fin, será cuestión de que tú lo averigües. Por eso lo que primero que vamos a tener que hacer es pasar desde Trust Wallet a Kraken y luego desde Kraken enviarlo a nuestra cuenta bancaria. Presta mucha atención con los pasos porque los envíos en blockchain, si cometemos un error, no hay vuelta atrás. Básicamente tendremos que estar muy seguros de lo que hacemos y cerciorarnos de que no cometemos ningún error. Por eso vamos al celular cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. Nada, es broma. Lo que necesitamos hacer primero de todo es acceder a la plataforma de Trust Wallet, que yo la tengo aquí. Y una vez accedemos, en este caso con mis datos biométricos, vemos que tenemos diferentes criptomonedas. En este caso solo tengo TRX, lo cual me viene estupendamente para este tipo de retiro. Como os he dicho, vamos a hacer el retiro a Kraken y lo que vamos a hacer es darle a TRX o a la criptomoneda que tú tengas en cuestión y vamos a darle a enviar, ¿vale? Que nos lo pone ahí. Entonces ahí vamos a tener que pegar la dirección de la wallet de Kraken, que lo vamos a extraer ahora. Pero es importante que tú sepas, bueno, básicamente que en función de la criptomoneda que tú tengas, vas a tener que realizar este envío y en Kraken vas a tener que recibirlo. No todas las blockchains son compatibles, lo vamos a ver a continuación. Por eso lo que vamos a hacer directamente es abrir Kraken. A ver si se abre perfectamente, a ver que la tengo por aquí. Y veis que tengo dos, Kraken Pro y Kraken normal. Bueno, en este caso tengo dos principalmente porque Kraken Pro tiene mejores comisiones a la hora de realizar transacciones, tanto compra como venta de activos, así que yo la utilizo para ese tipo de operaciones. La otra Kraken es la Kraken primigenia. En este caso siempre trabajo yo con Kraken Pro porque es bastante mejor. Entonces, bueno, nosotros entramos con la cara, otra vez, esta es nuestra cuenta, estamos registrados y en la parte de portfolio vemos nuestro capital. En este caso vamos a irnos a Spot o Deposit, como tú prefieras, vamos a darle a Spot y aquí nos aparecen diferentes criptomonedas. Como veis no aparece TRX, por lo que vamos a darle directamente a Depositar. Y aquí nos aparecen diferentes criptomonedas que podemos depositar en Kraken. Como veis, hay una gran variedad de criptomonedas que podemos depositar. Si tú no encuentras la tuya, déjala en los comentarios. Pero como veis, bueno, nosotros estamos en búsqueda de TRX, que es Tron. Aquí está Tron y nosotros le damos a Tron y dice que solo podemos depositar TRX desde la red de Tron. Y esto es importante porque únicamente vamos a poder hacerlo mediante esta blockchain. Si tú, por ejemplo, quieres depositar, por poner un ejemplo, BNB, vámonos a BNB un segundo, que debería estar por aquí, a lo mejor no está ni siquiera, mira, no está BNB, y por ejemplo Ethereum o USDT, a ver USDT en qué blockchain, bueno, aquí veis diferentes blockchain, no están todas las blockchain, por ejemplo no está la Binance Smart Chain, hay algunas que faltan, y eso es importante que tú lo sepas y lo reconozcas. En este caso, como os he dicho, yo tengo únicamente Tron, vamos a registrarnos con nuestra cara, vámonos a Tron, le damos a enviar y aquí pegamos la dirección que nosotros acabamos de copiar de Kraken. Le damos a toda la cantidad, vamos a darle a siguiente, lo transferimos, en este caso comisión de red 0, le damos a confirmar y en este caso ya se ha realizado la transacción. Tarda en torno a 1 minuto en llegar a Kraken, volvemos a Kraken Pro y aquí debería de empezar a aparecernos al cabo de 1 minutillo básicamente nuestra cantidad de dinero que acabamos de depositar. Mientras toca esperar, aprovecho para decirte que en el primer comentario he dejado una lista de reproducción con todos los tutoriales más importantes sobre Kraken para que aprendas a utilizarla paso a paso y no te aburras. Dale un super like y suscríbete, me cago en la mar. Ahora, si quieres aprender a pasarlo desde Kraken a tu cuenta bancaria, mírate este video tutorial que te dejo aquí. Suscríbete para tener los mejores tutoriales y espero que el vídeo te haya servido. Nos vemos la próxima. Que vaya bien.